begin, Voy a comenzar yo and then I'll pass over to Elder Parminder after I've answered some questions. y después le doy la oportunidad de responder Parminder. First question Primera pregunta that I want to address. que me gustaría abordar. Can we see fractals in the Millerite or Moses history? ¿Será que podemos ver los fractales en la línea milerita y en la de Moisés? So I said, I think yesterday, Yo dije ayer that we are refining our understanding of the reform lines. que estamos refinando nuestra comprensión de las líneas de reforma. And one of the reasons that we saw the need to do that Y una de las razones por las cuales vimos la necesidad de hacer eso is how much our understanding of our own reform line has grown. es por cuánto nuestra propia comprensión de las líneas de reforma ha crecido. So before 2014, Así que antes de 2014 we didn't understand fractals, no entendíamos los fractales. and our understanding was both simple Y nuestra comprensión era simple and also confusing. y también confusa. So we used to do things Así que solíamos hacer cosas como esta. like we would talk about 3 steps. Por ejemplo, podríamos hablar de los 3 pasos. You would have the first, second, and third, Tendríamos el primer, segundo y tercer paso. and then we did something over here Y luego colocamos un cuarto por aquí, that we called the fourth. que llamamos el cuarto But paso. we said the fourth Y decíamos que el cuarto was like a first, second, and third, poseía un primero, like a segundo y miniature tercero, repeat. como una repetición en miniatura. Like this was Moses, Como que esto de aquí sería la línea de his Moisés, history la historia de él in Egypt, en Egipto. and then we would have the mountain, Y luego tendríamos la historia de la giving of the montaña, commandments. o sea, cuando se le dieron los mandamientos. So there was still truth in the way we did reform lines, Así que había verdades en la manera en que hacíamos las líneas de reforma antes, but at the beginning they were not well developed. pero al inicio ellas no estaban bien desarrolladas. In 2014, En 2014 we started to understand these groups. empezamos a comprender que existían grupos, We call them fractals los llamamos fractales, because they have the pattern of the larger. porque tienen el patrón del más grande. So we understood that the 144,000, Por lo tanto, hemos entendido de que la línea de los 144.000 that's one group of people. es un grupo de personas, But then you have this split between the work for the church and the work for the world. pero luego hay una división sobre la historia del trabajo para la iglesia o para el mundo. And we refined the understanding of our own reform line. Y hemos refinado nuestra comprensión de las líneas de reforma. So we have these 4, Así que tenemos estas 4 de aquí. the beginning and end of ancient Israel, El principio y el fin del Israel moderno. the beginning and end of modern Israel, El principio y el fin de Israel moderno. and the 144,000. Y la línea de los 144.000. And our understanding of this one Y nuestra comprensión acerca de esta de acá grew exponentially ha crecido exponencialmente. till we were seeing these other groups. Hasta que empezamos a ver los otros All grupos que that we hay. needed to do Todo lo que necesitamos hacer was go back and clean up these other reform lines too. es volver y comenzar a limpiar o a trabajar las otras líneas de reforma. So, years ago, Años atrás we didn't have these fractals for the 144,000. no teníamos los fractales de la línea de los 144.000 We also didn't for the line of Christ. y tampoco las teníamos para la línea de Jesús We would o de Cristo. talk about the cross, Cuando hablábamos de la cruz and people would place the cross at the Sunday law. y las personas colocaban la cruz como siendo la ley dominical. That might be true from one perspective, Y eso puede que sea verdad en una perspectiva, but you know that it can't be the primary application. pero ustedes saben de que eso no se refiere a la aplicación principal. At the cross, Pues en la cruz the disciples do not begin a work. los discípulos no comienzan a trabajar. No loud cry begins. No hay fuerte pregón que comience. They're not even fit to teach the church, Ni siquiera tenían la capacidad de enseñarle a la iglesia después de la cruz, let alone go to the Gentiles. mucho menos ir a los gentiles.
The movement is scattered at the cross. El movimiento estaba esparcido It en la can't cruz. be telling the story of the Sunday law. Por lo tanto, no puede estar contando la historia de la ley dominical, la cruz. It's how much our understanding of our reform line and that refinement Entonces, ha crecido nuestra comprensión de nuestra línea de reforma mediante el refinamiento. that we take back to these other lines, Y es ese conocimiento que lo hemos llevado a las demás and we líneas. see that they are also telling that same story. Y podemos ver de que ellos están contando la misma historia. Some of that is done back to front. Algunas de ellas son hechas de forma directa, Really, No, I think in reality, o sea, de delante para atrás. we should have seen the line of Christ, Pero yo creo que debimos haber visto primero la línea de Jesús. and then from the line of Christ, Y luego, a partir de la línea de Cristo, understand the three groups. debíamos haber entendido los tres grupos. We shouldn't be having to go backwards, No tendríamos que ir aplicando hacia atrás de la nuestra a la de ellos. but we refined our line based on Ezra, Pero el problema es que nosotros refinamos nuestra línea basándonos en Esdras. and now we go back to the line of Christ. Y ahora es que estamos refinando la línea de Jesús. So this question is specific about Millerite history and the history of Moses. Así que esta pregunta acerca de la historia milerita y la historia de Moisés, si So tiene can we see fractales. fractals in their history? ¿Será que hay fractales en esas historias? Yes. This history, Esta historia, Millerite, la historia milerita, we know October 22 sabemos sobre el 22 de octubre. is a shut door. Es una puerta cerrada. A shut door Una puerta que se cierra is the close of probation. significa que es un cierre del tiempo de gracia. And then in 1850, Y luego en 1850 they rewrite the chart ellos hacen de nuevo un diagrama, into this chart, del 50, and they take this chart y ese diagrama to a new group. se lo llevan a un nuevo grupo. So this can't be Daniel 12:1. Así que Daniel 12.1 no puede ser el 22 de octubre. If this was Daniel 12:1, Si esto fuese Daniel 12.1, probation ends. se habría terminado la gracia. You're not taking the gospel to anyone. No estás llevándole el evangelio a nadie. So October 22 Así que el 22 de octubre is the close of probation or shut door es el cierre del tiempo de gracia o la puerta cerrada for one group. para un grupo. It's not the close of probation No es el cierre del tiempo de gracia as we would see Daniel 12:1. como nosotros entendemos Daniel 12.1. So just with that simple model, you can see that there must be more than one group in their history. Así que basados en ese simple modelo, sabemos que tiene que haber más de un grupo en esa historia. If we have time tomorrow, we could look at that further. Y tal vez si tenemos tiempo mañana hablaremos más de eso. But you see the same thing with Moses. Pero lo mismo lo podemos ver en la historia de Moisés. We do go through those lines of the beginning of ancient Israel and the beginning of modern Israel. Si hemos pasado tiempo hablando de las líneas del inicio del Israel moderno y el inicio del Israel antiguo, Quite thoroughly in the last camp meeting held in Uganda. de hecho en el último campestre que tuvimos en Uganda hablamos bastante de eso. We break down, at least to more than we have here, we break down the fractals in those two histories. Y por lo menos, más de lo que lo estoy haciendo aquí, hablamos un poco de los fractales de esas historias. So another question, Otra pregunta, how does courtship work? ¿cómo funciona el noviazgo? El noviazgo. It's a bit of a different question. Es una pregunta un poquito diferente. The last. La última. Not very well No, in most cases. no funciona muy bien en ambos casos. I think it's something that we all kind of understand the principles of. Creo que es algo que todos nosotros conocemos los principios de cómo funciona. It should always be based on friendship. Siempre debería comenzar como una amistad. Ellen White gives us these counsels. La hermana White es la que nos da esos consejos. We should have at least 2 years of good friendship Debería haber por lo menos unos 2 años de una amistad muy buena, without the expression of feelings. sin tener que estarse expresando sentimientos o intenciones. That period of friendship Ese periodo de amistad acts really as a preservation, actúa como una preservación. that you have a friendship with this person that will last En la cual tú tienes una amistad con esta persona que duraría o durará in
in the harder days of marriage. que durará también en los días más difíciles del matrimonio. So that's one principle Ellen White gives us. Entonces, ese sería un principio que la hermana White nos dice o nos We habla. understand courtship Entendemos que el noviazgo should only be entered into where people are equally yoked. se debería entender cuando las personas son igualmente That de means yugos on the iguales. same level spiritually. O sea, significa que tienen que tener el mismo nivel espiritual And then they should take counsel of the movement. y luego deberían recibir consejo del movimiento. Not saying they have to come to me, No estoy diciendo específicamente de mí, but there are leaders of experience, pero hay líderes con experiencia, people that you know you can trust, personas en las cuales ustedes saben que pueden confiar not necessarily just leaders, y no necesariamente líderes solamente. older couples, Pueden ser parejas que where you sean see they have mayores, understood and gotten things right, personas que han entendido y que han hecho las cosas bien, with the provision con la provisión that they themselves understood equality. de que ellos también, tienes que asegurarte de que ellos han entendido el mensaje de Don't igualdad. take advice from someone who does not understand equality. No tomes ningún consejo de alguien que no comprende el tema de igualdad. So a good period of friendship Entonces, un buen periodo de amistad without introducing the idea of a relationship, sin introducir la idea el uno al otro de tener una relación. taking the subject slowly, Llevar las cosas lentamente, finding that you are on the same level with the message, entender de que ambos se encuentran en el mismo nivel con el mensaje and taking counsel y tomar consejos from people that you know are reliable. de personas que ustedes saben que son confiables. The next question is I think, a serious one. La siguiente pregunta me parece que es una pregunta seria. How do we deal with depression in the movement? ¿Cómo tenemos que trabajar con la depresión en el movimiento? People who have depression. Las personas que sufren de depresión, ¿cómo debemos trabajar con eso? I know depression is common. Yo sé que la depresión es algo común, It's something that happens in the world all around us. es algo que ocurre en el mundo, en todas partes, la depresión. I'm sure all of us have friends and family in the world or Adventism who suffer from this. Estoy seguro de que todos tenemos amigos, amigas en el mundo, en el movimiento, que sufren de depresión. Around 6 months ago, Hace unos 6 meses, perhaps more, o tal vez un poco más, into earlier last year, puede ser el inicio del año we began pasado, to notice a trend in the movement. nos empezamos a dar cuenta de que había un cambio en el movimiento. It sometimes was related to the shaking, Ok, había un problema en el movimiento. which was hard A veces estaba relacionado con la on an individual con un level, zarandeo y era but I difícil don't believe it was all about the shaking. de manera personal, pero yo no creo que eso estaba nada más relacionado con el zarandeo del movimiento. We started to observe this issue Empezamos a observar este problema, where a great many people in the movement were troubled donde muchas personas del movimiento estaban angustiadas and they were suffering from these issues of depression y, and su- anxiety. y sufrían de estos problemas de depresión y ansiedad. I believe that that was not a subject Y no creo que sea simplemente un tema that is disconnected from where we are prophetically. que esté desconectado de en dónde nos encontramos proféticamente. We see the movement go through a very difficult stage, Sabemos que el movimiento está pasando por etapas difíciles, typified by Gethsemane, que están tipificadas por el Getsemaní, the cross, por la cruz and then the wilderness. y también el desierto de Jesús. And I'm in complete agreement that this is the movement. Y estoy en completo acuerdo de que este es el movimiento. But on another level, Pero en otro nivel, it's the movement composed of people. el movimiento está compuesto de gente, de personas. And I observed many people in this movement Y observo que hay muchas personas en el movimiento battling que están luchando, batallando, in a way that I did not believe was normal. de formas que yo no creo que sean normales. I believe it's a prophetic subject. Yo creo que es un asunto profético. If we were to do the line of the Si 144,000, hacemos la línea de los 144,000, we come down to
the close of probation, llegamos aquí al cierre del tiempo de gracia, we're in Jacob's time of y trouble ese es el tiempo de angustia de Jacob between the shut door and the second advent. entre la segunda venida y el cierre del tiempo de gracia. This is where we are on the line of the priest. Y aquí es donde nos encontramos en la línea de los sacerdotes. And growing up in Adventism, Creciendo en el adventismo, I'd always had this feeling yo siempre tuve este sentimiento that I just desperately wanted to get to here. de que desesperadamente yo quería llegar aquí, That if I could get to here, de que si tan solo yo pudiese llegar aquí, I would be of that group podría ser de ese grupo that had accepted the message que había aceptado el mensaje of the loud cry, del clamor de medianoche, the third angel, del tercer ángel, and that here I would be safe. y que finalmente me estaría salva, I would know that I was safe. y de que yo sabría que estaba ya salva, And all I would be doing is waiting for Jesus to come back. y que todo lo que me faltaba hacer era simplemente esperar por Jesús No one volver, could touch me, pues nadie me podría tocar, and I'd have peace y yo tendría paz that I was saved. de que estaba salva. That narrative is in complete disagreement with inspiration. Y eso que acabo de decir está en completo desacuerdo con la inspiración. Ellen White describes Jacob's time of trouble. La hermana White describe cómo es el tiempo de angustia de Jacob. She says that the people here, Ella dice que las personas aquí, the 144,000, los 144,000, are fearful, están llenos de temor. are afraid. All the way up as they see Christ coming, Todo el periodo hasta que por fin ven a Jesús volver. they don't feel worthy. Ellos no se sienten ni siquiera dignos. They remember their mistakes. Empiezan a recordar todos sus Their errores, sins come up before them, todos los pecados de ellos van a sus mentes and they're not sure if they're forgiven. y no están seguros si fueron perdonados. They're not sure if they've done enough. No sienten que han hecho lo suficiente. They don't think they're qualified to be of that number. Ni siquiera se sienten calificados para ser parte de ese número. And it is genuinely a time of trouble for them. Y es genuinamente un tiempo de angustia para ellos. Not just because of external persecution, No solamente por causa de las persecuciones externas, but an internal battle. por causa de las batallas internas. And as I speak to people in this Y movement, como he hablado con varias personas en el movimiento, I see that experience in their lives. veo que están teniendo una experiencia de ese tipo en sus propias vidas. And this fear Y este temor that they have not passed the test, de que no han podido pasar las pruebas it's good for us on one level es bueno para nosotros en un cierto nivel, because we know that the disciples did not fully understand. porque sabemos que los discípulos no lo creen por completo. They had to keep learning Ellos tienen que continuar aprendiendo the test of the last dispensation, la prueba de la última dispensación. but it's also a subject of prophecy. We see it in the 144,000 Pero es model. también, y sabemos que es un problema profético, lo vemos en la línea de los 144,000. And even before the shut door, E incluso antes del cierre del tiempo de gracia, as we see us go through that difficult time period, al pasar por este tiempo de angustia difícil y angustioso, particularly from September, particularmente desde septiembre, as a movement, como movimiento, we're going through the experience of Gethsemane. estamos pasando por la experiencia de Getsemaní. And many people felt personally this was a dark time. Y muchas personas sentían personalmente de que era un tiempo oscuro. So how do we deal with this depression in the movement? Entonces, ¿cómo hacemos con la depresión en el movimiento? I think we need to try and understand why we are depressed. Primero creo que tenemos que comprender por qué es que estamos deprimidos. If it's you personally, Si eres tú personalmente, if you can understand where it's coming from, si consigues entender de dónde viene la depresión, what is your fear, cuál es tu temor, it helps. I think it might not cure it, y creo que eso tal vez no lo cure, but you'll at least understand pero por lo menos entenderás what experience you're going through. por qué tipo de experiencia estás pasando. And we encourage people to take counsel. Y ahí es donde le queremos pedir a las personas que tomen consejos Understand that they are far from alone in this process. y que comprendan que no están para nada solos en este proceso.
and that no one is judged for battling in their mind. y que nadie puede ser juzgado por tener batallas en su mente. I heard someone speak about depression in a way I thought was very helpful. Yo escuché una vez una persona hablando de la depresión de una forma que me pareció bastante útil, de grande ayuda. We have scars of the body Tenemos heridas en el as a cuerpo former chef. con forma de cicatriz. Tenemos cicatrices en nuestro cuerpo. I've had many cuts. Yo tengo muchas I cortadas en know mi how to cuerpo. treat them, how to bandage, Yo sé cómo poner bandas en mis cortes de what right cuerpo. treatments to make. Yo sé qué tratamiento tengo que hacer si me corto, si me Cayenne hiero. pepper, Puedo tomar pimienta de iodine, cayena. different methods Es decir, to help stem the flow of blood. Hay diferentes métodos que yo puedo usar para parar la hemorragia, por ejemplo. I've had third degree burns. Yo he tenido quemaduras de tercer grado, You know how to treat it. pero sabemos cómo tratarlas. But human beings are very bad when we have a damage to our mind. Pero los seres humanos somos muy malos cuando tenemos que tratar con heridas de la mente. And somehow we feel shame Y de alguna forma nos sentimos avergonzados when we're mentally struggling. cuando estamos luchando mentalmente. We don't feel shame when we're bodily struggling. Pero no sentimos ninguna vergüenza cuando es nuestro cuerpo el que está herido. So I encourage people to not feel shame Así que le quiero pedir a las personas que no sientan temor and to, y vergüenza. I'm not an expert Y como yo no soy ninguna experta to help anyone, para poder ayudar a alguien, but learn how to treat it. pero es importante aprender cómo tratar esas heridas. Find someone qualified or with experience to help you if you need that. Hay que encontrar a alguien que tenga la capacidad y que esté capacitado para ayudar con eso. Someone asked the question, Alguien más hizo otra pregunta. what are we expecting to happen in 2021? ¿Qué estamos esperando que acontezca en el 2021? So it's an interesting question. Es una pregunta interesante I think it relates to what we spoke of this morning. y creo que se relaciona con algo que hablamos esta mañana. So I would ask you, Así que les preguntaré, if you were in 1979 si ustedes estuvieran en 1989 and someone spoke of 1989 no, si estuvieses en 1979 y alguien te and hablase asked that question, de 1989 y te pregunta, ¿qué pasará en el What would you say? 89? ¿Qué le dirías a la persona? so I'm not going to write them all, Entonces no voy a escribir todo but eso, 1989 was an incredibly serious year pero 1989 fue un año súper serio, súper importante, with many layers. con muchos niveles de eventos. 1989, En el 89 you have the invention of the World Wide Web. tenemos la invención de la www. The first free elections Fueron las primeras elecciones libres in the Soviet en Union, la Unión Soviética, the fall of the Berlin Wall, la caída del muro de Berlín, the end of the Cold War. el final de la Guerra Fría. You have China, Tenemos a China, Tiananmen Square, the Eh, Tiananmen Square massacre, la masacre del... no sé cómo... ¿Cómo se dice? Entonces la masacre de la plaza de Tainín. Do we all know this event? ¿Será que alguien conoce ese evento? It was an event in China Fue un evento en China where students protested donde los estudiantes protestaron in this location. en este lugar, en esa plaza, They protested for a long time. y protestaron por un tiempo bastante largo. They wanted democracy or some form of democracy in Y China. estaban pidiendo que hubiese democracia en China, So China could have fallen at the end of the Cold War. así que incluso China pudo haber caído al final de la Guerra Fría. Instead of giving in to the people, Pero en vez de dárselo al pueblo, the Chinese government sent in the army. el gobierno chino mandó al ejército They sent in tanks. y mandaron tanques And they killed masses of people. y mataron muchas personas. That's why it's called a massacre. Por eso se le llama masacre. After that,
Después de there eso, was no chance of China falling, ya no hubo más chance para que China cayera en algún becoming momento. democratic. Nunca se volvió It's one of democrática. the most serious events in at least the last 100 years of Chinese history. Uno de los eventos más importantes de los últimos 100 años de la historia china. If you're following our understanding of Michael Moore, Y si ustedes han entendido lo que comprendemos acerca de Michael Moore, it's his first documentary. él hizo aquí su primer documental. It's the end of the Afghanistan war. Es el final de la guerra en Afganistán. It's the first steps of the Gulf War. Es los primeros pasos de la guerra del Golfo. So, my point Mi punto es it depends about your story. que depende de la historia. If you're telling a story of Islam, Si tú estás contando una historia del Islam, then you could ask, podrías preguntar después, what's going to happen in 2021? ¿qué va a pasar en el 2021? If you're telling a story of the King of the North, you could ask the same question. Pero si quieres hablar del Rey del Norte, puedes hacer la misma pregunta, ¿qué pasará en el 2021? What will the King of the North do in 2021? ¿Qué es lo que el Rey del Norte hará en 2021? And then we would ask, Y luego podremos preguntar, are you talking about the Eastern Front or the Western Front? cuando hablamos del viento oriental o el viento What occidental, will happen inside America in 2021? o sea, ¿qué puede pasar dentro de los Estados Unidos, en el frente occidental? What will America do to Russia in 2021? ¿Qué le hará Estados Unidos a Rusia en el 2021? What will happen in Syria in 2021? ¿Qué pasará en Siria en 2021? And Iran. Y en Irán. So, the question, what are you expecting to happen in Así 2021, que esa pregunta de ¿qué es lo que esperas que ocurra en 2021? is not so simple. No es tan simple. I began in Kenya Comencé en Kenia to lay out the fulfillments of 2019. colocando los cumplimientos de 2019 That is not yet comprehensive. y todavía no es un estudio muy comprensivo, But the events of 2019 are significant. pero los eventos de 2019 son significativos. So many things that are extremely significant. Son demasiadas cosas ese año que son de mucha importancia And a fulfillment of our expectations. y un cumplimiento de todas nuestras But they relate predicciones. to many subjects. Pero se relacionan todos esos eventos a diferentes asuntos. By many, I mean at least 4 or 5. Y cuando digo muchos asuntos me refiero por lo mínimo 4 o 5. Islam, El Islam, the relationship between the King of the North and the King of the South, la relación entre el Rey del Norte y el Rey del Sur, the events within the King of the North, los eventos dentro del reinado del Reino del Norte, the proxy wars that they were then fighting, las guerras subsidiarias que pelean China. con China, And in November 2019, y luego en noviembre del 2019 a new supervirus apareció un nuevo supervirus that's likely to become a pandemic very soon. que muy pronto se va a convertir en una pandemia. Pandemia. So, I don't mean to sound like I'm trying to No, para ella. overwhelm. Pandemia. Así que no quiero que estoy siendo All un I'm poco... saying is pick a story. Lo que estoy diciendo es que puedes escoger demasiadas historias como un cumplimiento. And then we could investigate and see how that story connects Y luego podemos trabajar para ver cómo eso funciona. to all of the waymarks that lead to 2021. ¿Cuáles son todos los hitos y eventos que van a converger en el 2021? If Elder Parminder wishes to add to that question, Así que si el anciano Parminder pudiese añadir algo a esa pregunta, he can do so. él puede hacerlo. I just want to give a couple of things that perhaps might help the questioner. Pero quiero solo añadir un par de cosas que tal vez ayude a los que preguntan. 2021, En 2021 we call this Panium lo llamamos a esto Panion, when we're talking about the King of the North, the King of the South. cuando hablamos del Rey del Norte y Rey del Sur. So we know that the King of the South is defeated Así que vemos que el Rey del Norte fue derrotado and begins to fall. y comenzó a caer. We also know that the papacy Sabemos también sobre el papado. begins to fight for its political place. Comenzó a luchar por su lugar político. So the papacy begins to rise. Por lo tanto, el papado comenzó a caer. Like a number of El waymarks, papado comenzó a crecer. you also mark the US dictatorship. Y como en muchos hitos, también podemos marcar la dictadura de Estados Unidos.
So these are the principles. Estos aquí son los principios. King of the south begins to fall. El rey del sur comienza a caer. King of the north begins to rise as a El dictatorship. rey del norte comienza a crecer como dictadura, como At dictador. the same time as the papacy, Al mismo tiempo el papado comienza a crecer. going through the final steps of healing the deadly wound. Tiene que pasar por las últimas etapas de sanación de la herida mortal. Someone has asked, Alguien ha preguntado, what is the principal, message, or punchline of the counterfeit line? ¿cuál es el mensaje principal o el punto principal del asunto de la falsificación? So we haven't taught the line of the counterfeit here. Yo no enseñé nada acerca de la línea de la falsificación aquí, hoy, este tiempo. It's a little difficult to mark what is the principal message, Y es un poco difícil decir cuál es el mensaje principal de todo. but this line, this understanding of the counterfeit has helped us in a number of our other studies. Pero la línea de la falsificación nos ha ayudado a entender muchas cosas en otros estudios. It's given witness Nos ha dado testigo o testimonio. to the error Nos ha dado como that's testimonio in the study of half right, half wrong. respecto al asunto de la mitad errada y So mitad it correcta. proves a history of success from a history of failure. Así que esa nos enseña a probar las historias de falla y las historias de éxito. Shows the significance of the First and Second World War. Muestra cuán significativo es las historias de la Primera y Segunda Guerra Mundial. But if you watch the school in Uganda, Pero si ustedes pudiesen ver la escuela que tuvimos en Uganda, you would see that many people started to have doubts. ustedes sabrán de que muchas personas están pasando por muchas dudas Over the last year, en los últimos años. as we taught the role of Protestantism Siempre, a medida que enseñamos el papel del protestantismo and the message of conservatism versus liberalism. y el mensaje del conservadurismo contra el liberalismo. And as we taught that, Y al enseñar todo esto, some people developed the idea algunas personas desarrollaron that the una idea. papacy plays no role in end time prophecy. Algunas personas empezaron a decir de que el papado no tenía ningún papel que jugar en la profecía del fin del And we tiempo. never taught that, Pero nosotros nunca enseñamos eso. but some people came to that conclusion through the studies. Pero algunas personas parece que llegaron a esa conclusión con los estudios. The line of the counterfeit La línea de la gives us falsificación clear evidence nos da evidencias claras of how Satan is counterfeiting this movement. de cómo Satanás está falsificando este movimiento. It gives us clear evidence of what is happening inside this movement. Nos da evidencias claras de lo que acontece dentro de nuestro movimiento. It's a second witness. Es un segundo testimonio. I won't say second, one of many witnesses No el segundo, pero es uno de los muchos that this movement is the right place to be. de que nuestro movimiento se encuentra en el lugar correcto. Satan isn't counterfeiting FFA anymore Porque Satanás ya no está falsificando a Futuro para América más. because Satan knows Porque Satanás sabe FFA is no threat to him. de que Futuro para América ya no es una amenaza para He's él. counterfeiting this movement. Él ahora está falsificando este movimiento. The change of leadership, El asunto del cambio de dirigencia, the discussion of dispensationalism, la discusión acerca del dispensacionalismo, the issue of liberalism and conservatism, el asunto del liberalismo y el conservadurismo, the role of women, el papel que juegan las mujeres, civil rights. los derechos civiles. Satan is counterfeiting Satanás está falsificando not Future for America no más Futuro para América, because they're no threat. porque ellos no son ninguna amenaza. He's counterfeiting this movement. Él está falsificando este movimiento. So I believe that this line of the counterfeit Por lo tanto, yo creo que la línea de la falsificación helps us in many ways, nos ayuda en muchas maneras and it will continue to open up as this movement y develops. continuará aconteciendo según el movimiento se desarrolle. Because you know, once we come to the Sunday law, Porque ustedes saben que cuando llegamos a la ley dominical we don't have clarity, complete clarity, no tenemos claridad completa on what this movement looks like. sobre cómo es que nuestro movimiento luce, cómo es. We don't have a complete understanding of the message it gives them. No tenemos un mensaje claro de
cómo es que eso acontece. But we understand, Pero sí sabemos whatever that is, de que cualquiera que sea eso, Satan will counterfeit it. Satanás va a tener que falsificarlo también. We're able to learn, Y estaremos dispuestos o capaces, seremos capaces de aprender as we see in real time, cuando vemos que en tiempo real this great controversy fight play out este conflicto está jugándose en between vivo the two churches. entre las dos iglesias. I'll pass over to Elder Parminder. Ahora voy a darle la palabra al anciano Parminder Questions. para que responda algunas preguntas. ¿Qué? Question about dispensationalism. Hay una pregunta aquí sobre el dispensacionalismo. If you go to Noel Webster's dictionary, Si fuéramos al diccionario de Webster, gives a number of definitions of the word dispensation. It hay gives varias you 4 definiciones, definitions. hay 4 definiciones de la palabra dispensacionalismo. Definition number 3, La definición número 3, I'm just going to read it in English. I don't know if it's going to actually translate well. y Keep up. The granting of a license or the license itself es una licencia que se entrega to do what is forbidden by laws or canons para hacer lo que está permitido según lo que está prohibido por una ley o un canónica, or to omit something which is commanded. o admitir algo que fue mandado hacer. That is the dispensing with a law or canon, Y eso se hace al dispensar la ley o el canon, or the exemption of a particular person from the obligation to comply with its injunctions. Ou obrigação de um indivíduo de The exemption of a particular person from the obligation to comply with its injunctions. Entonces, la excepción particular de una persona de cumplir alguna obligación y cumplirla. obrigações. So the question is, Entonces, la pregunta es, does this mean that in every change of dispensation we can do things that were against the rules applied in the previous dispensation? ¿será que entonces cada vez que entremos en una nueva dispensación se pueden quebrar leyes o cosas que eran prohibidas en una anterior? You can, but this definition doesn't prove that. Tú puedes sí quebrar algunas cosas de la dispensación anterior, pero esa definición no prueba The eso. questioner is actually misunderstanding this definition. Yo creo que el que está haciendo la pregunta está mal entendiendo la definición. Dispensation, Dispensación, in its common understanding, en su entendimiento común, is a time period es un periodo de tiempo in which something happens. en el cual algo acontece. So it's a time period where you have particular rules or particular things happening. Es un periodo de tiempo en el cual ciertas cosas acontecen, ciertas reglas están en lugar. This definition, Esta definición, the word dispensation, la palabra dispensación, means exemption. significa incepción. It means there's an exemption happening. Significa que hay algo que está siendo... It has nothing to do with the proper word of dispensationalism. o sea, de hecho, no tiene nada que ver con el asunto del dispensacionalismo. So I think the answer to the question is no, it doesn't prove anything. Entonces, lo que voy a responder es que no, esa definición no prueba que puedes quebrar todo And the questioner is actually misunderstanding the definition. y que la persona que hizo la pregunta no comprendió la definición número 3. So I don't know if that's because the language here, the English, is quite complicated. Entonces, no sé si es por causa de que el idioma en inglés es muy difícil, So no, it doesn't mean that. así que no significa eso. So this is a question that comes up quite frequently nowadays. Esta es otra pregunta que aparece muy seguido en estos días. In the former, it says in the former lines, Aquí dice que en las líneas there were anteriores, literal deaths of the martyrs. anteriores, Nas linhas anteriores, How will the death of the Levites look like in the future? ¿cómo será la muerte de los levitas en el futuro?
So we'd go to these previous histories Entonces nosotros vamos a estas historias previas and we'd use them to defend the argument that there was going to be great martyrdom at the end of the world. Nosotros usábamos unas pruebas para decir de que habría un martirio multitudinario al final del mundo. We'd use phrases like a bloodbath. Usamos palabras que de la hermana White como un baño de sangre. I don't know if we know the answer to this No sé bien si conocemos de hecho la respuesta a esto in any definitive what kind of de way, alguna forma definitiva, but there's no good evidence that there's going to be that kind of level of martyrdom going on. pero no creo que haya ninguna prueba definitiva que pueda decir de que habrá tal clase de martirio So de tanta I gente. think we have to develop our studies still, Creo que todavía tenemos que desarrollar más estudios, but those literal deaths in the past do not transfer or equate to literal deaths in the future. pero el montón de muertes en el pasado no significa que literalmente habrá muchas muertes en el futuro. There will be civil unrest in countries. Sí habrá muchos disturbios y protestas en muchos países. Protestos. Protestos civis em alguns países. So not just protests, but civil unrest. O sea, no solamente protestas, sino levantamientos civiles. Distúrbios. There will be clashes between different parties, Habrá choques entre diferentes partidos, Partidos diferentes. between different parties and the government. entre los partidos y el gobierno, And no doubt there will be deaths. y sin ninguna duda habrá muertes. E vai haver morte. But I don't think it's going to be at the level that we've thought about in the past. Pero no creo que sea en el nivel de que nosotros habíamos imaginado en el pasado. Next question. Sí. Should we pay our tithe to the church or the school? ¿Será que nosotros deberíamos pagar nuestro diezmo a la iglesia o para la I'm escuela? not sure what the person means when they say church. No sé a qué se refiere la persona cuando dice la iglesia. So if they mean the conference church, Sí. obviously not. Si ellos se refieren a la iglesia, a la conferencia, obviamente la respuesta es no. Igreja da conferência, é claro que não. If they mean the ministry here in Brazil, Si se refieren al ministerio en Brasil, Ministério aqui no Brasil. then the question is, should they be paying tithe to the ministry or to the school here? entonces entenderé que la pregunta significa, ¿hay que pagarle el diezmo al ministerio o a la escuela? The answer is it doesn't really matter where you pay your tithe. You can pay it to the ministry or to the school. Y la respuesta será de que realmente no importa si lo pagas a la escuela o lo pagas al ministerio. Você para o ministério ou para a escola. The school and the ministry work closely together. Pues el ministerio y la escuela trabajan cercanamente juntos And you can be certain y pueden estar seguros that wherever you send your finances, que a donde sea que tú envíes tus finanzas, that the money will be used appropriately and effectively. que el dinero va a ser usado apropiadamente y efectivamente. So if the school needs the resources, it will be sent to the school. If the ministerial department needs that money, then it will be sent there. Entonces, si el ministerio es el que necesita el dinero por alguna razón, el dinero se ha usado ahí. Si es la escuela que necesita los fondos, será usado para la escuela. If you feel like particularly earmarking your money, Si ustedes creen que Particularmente que o seu dinheiro deve ir para um lugar específico. so that it would be specifically for the school Si ustedes creen que el dinero debería ir específicamente solo a la escuela or for ministerial work, o para el trabajo ministerial, evangelism, evangelismo, por ejemplo, then you can mark that. entonces ustedes podrían marcar eso. But we would ask that you don't be overly restrictive. Entonces, no tienen que ser tan específicos cuando mandan el diezmo, Because when people are overly restrictive, it limits what we as a ministry can do. porque cuando son tan específicos y colocan donde quieren que el diezmo sea, eso nos limita a nosotros. So if you're paying tithe for the school, don't say it's for some specific area of the school. Así que si mandas tu diezmo a la escuela, no escribas de que quieres que sea para una área específica de la escuela. Does anybody else have any questions about money or financing? ¿Alguien más tiene alguna pregunta sobre dinero o finanzas? Dinheiro ou finanças. So we have spoken about the financing of the movement here in Brazil during our business meetings. Nosotros hemos hablado mucho sobre el asunto de las finanzas en nuestras reuniones
ministeriales aquí en When you Brasil. look at the numbers, Y cuando miramos los números, they look quite low. The income that the ministry, the whole ministry overall, whether it's ministerial department or the school, as an overarching number, it's not enough. nos dimos cuenta que los números, los ingresos de la escuela son muy bajos en general. Del ministerio entero son muy bajos. The ministry's finances, its income and its outgoings are slowly declining. So unless we get some extra funding, Por lo tanto, los ingresos del ministerio han estado cayendo lentamente. Y a menos de que the ministry will not be able to meet its demands. a menos que en algún momento caigan más fondos, en algún punto el ministerio no va a conseguir cumplir las demandas. fazer cumprir sua demanda. The ministerial work, the work of evangelism, is increasing, El trabajo ministerial, el trabajo evangelístico, está creciendo and there are still many projects left to complete here at the school. y todavía hay muchos proyectos que tienen que ser terminados aquí en la escuela. Neither of those things can happen at the current income level that the ministry is at. Y ninguna de esas cosas puede ocurrir en el estado en que se encuentra el ingreso del ministerio ahora. So we do want to encourage people continue to pay their tithes and also their free will offerings. Y le pido a las personas que continúen pagando sus diezmos y que también manden sus ofrendas voluntarias. It seems to me, Me parece a mí, this is just a personal observation, solamente es una observación personal, when you look at the numbers of people that are in the movement here in cuando, Brazil, cuando ustedes miran el número de personas que pertenecen al movimiento aquí en and you Brasil look at the income level, y ustedes ven el nivel de ingresos que tienen, it's apparent that not everybody is supporting the ministry here. parece ser aparente de que no todo el mundo está apoyando el ministerio, The numbers don't add up. pues los números no parecen encajar. So we really want to encourage people Entonces queremos animar a las personas to faithfully support the ministry. que de manera fiel apoyen el ministerio. Apoiar o ministério de forma Whether you pay the money direct to the school or direct to the ministry. Bien sea que le pagues tu dinero directamente a la escuela o al ministerio. Next question. Próxima pregunta. The people that enter into the movement between Raphia and Panium, are they Levites or priests? Las personas que entran en el movimiento entre Rafa y Panion, ¿son levitas? são levitas ou sacerdotes. My understanding is no one enters the movement between Raphia and Panium. Y según mi comprensión, nadie entra al movimiento entre Rafa y Panion. It's a common question that comes up. Pero es una pregunta común que siempre llega. My consistent answer is that people don't join the movement. Y mi respuesta constante es que las personas no se juntan al movimiento. I think one of the misunderstandings that surrounds this question is, what does it mean to enter into the movement? Así que creo que la pregunta que está detrás de esto es, ¿qué significa entrar al movimiento? Coming to a camp meeting Venir a un campestre does not mean entering the movement. no significa que entraste al movimiento. Entering the movement means being baptized into this movement. Entrar al movimiento significa ser bautizado en el movimiento. And one of the things that we've begun to do Y una de las cosas que hemos comenzado a hacer, as of September last year como desde septiembre del año pasado, is we've become much more particular, much stricter about how baptisms are carried out. hemos empezado a trabajar y ser más estrictos con respecto a cómo los bautismos funcionan. So we're stressing upon the ministries Por lo tanto, hemos estado requiriéndole a los they ministerios do not baptize people de que no bauticen personas unless they have been properly and thoroughly trained. a menos que hayan sido de manera completa y más completa y And that preparados means a para number of eso, months attending a proper baptismal class. donde ellos por algún número de meses tengan clases Self-paced learning particulares sobre bautismo. Aprender por ti mismo, autodidacta, or a general conversation with somebody o teniendo conversaciones con alguien, does not constitute baptismal classes. no significa que son clases bautismales. Now, if someone new were to begin to
express an interest in our message, Entonces, si hay alguien nuevo que quiere o expresa deseos de estar en el movimiento, we should not be beginning to think about baptizing them for a number of months. no tenemos que pensar en bautizarlo por algunos meses. We should allow them to fellowship with us Deberíamos permitirles que tengan comunión con nosotros and get to know the message. y que conozcan el mensaje. After a period of time, Y después de algún periodo de tiempo, then they would begin to take baptismal classes. estas personas pueden empezar a comenzar las clases bautismales. From beginning to end, Entonces, del inicio al fin, that would take around 1 year. eso debería tomar por lo menos un año. So we shouldn't be having any new baptisms of new candidates Así que no deberíamos tener bautismo de nuevos candidatos, or people who are just beginning to attend our meetings. o sea, de personas que acaban de empezar a participar de los campestres, Which is in agreement with this idea that no one joins the movement in this history. en lo cual me parece que estamos eso concuerda con el hecho de que no se juntan personas a nuestro movimiento en esta dispensación. Why the 144,000 only priests? ¿Por qué los 144.000 son los únicos sacerdotes? ¿Por qué los sacerdotes son los 144.000? It's a subtlety of the concept of fractals, Eso es por causa de los fractales. but to put it simply, Pero para ponerlo simple, the experience of the 144,000 begins at a certain point in time. la experiencia de los 144.000 comienza en un cierto momento, 1989, en 1989, and it ends at the second y advent. termina en la segunda venida. Only the priests begin their story, their experience, in 1989. Solo los sacerdotes son los únicos que comienzan su historia y su experiencia en 1989. Levites and Nethinims do not. Los levitas no lo hacen. They just don't have the experience that the priests have. Ellos simplemente no tienen la experiencia de los sacerdotes. They don't join the movement early enough and therefore gain enough experience. Ellos no se juntaron al movimiento tan temprano y por lo tanto no tienen la misma experiencia. Priests and 144,000 are not two separate groups. Sacerdotes y 144.000 no son dos grupos separados. They're just different names for the same group of people. Son simplemente nombres diferentes para el mismo grupo. So when the priest line finishes at Panium Entonces, 2021, cuando la línea de los sacerdotes termina en el 2021, en Panio, you stop calling them priests and you begin to call them the 144,000. ya no los llamas más los sacerdotes y se llaman 144.000. This lines up with the experience that we mentioned this morning, Y esto se alinea con la experiencia que habíamos hablado esta mañana, that's in that box on the top left-hand corner. en ese cuadro que está a la izquierda superior. This begins the experience of the agitation Eso comienza con la experiencia de la or the agitación cry before the Sunday law. o sobre el clamor antes de la ley dominical. This is the preparatory work that the 144,000 have to engage in before Sunday law. Esta es la obra preparatoria en la cual los 144.000 tendrán que estar trabajando antes de la ley dominical. How do we explain that the king of the north is the papacy and also the United States? ¿Cómo podemos decir de que el rey del norte, no So entendí. there's a number of ways to Porque el rey del show norte this. es Estados Unidos? Hay varias maneras de probar esto. Perhaps if we were to go to the 1260, Por ejemplo, si usamos los 1260, we see the papacy vemos al papado rising to supremacy there. creciendo a su primacía. Revelation 13 verse 2. Apocalipsis 13, versículo 2. The dragon of chapter 12 El dragón del capítulo 12 gives power and seat and authority le da su poder y autoridad y el trono to this beast power. a la bestia. And at that level, that beast power is symbolic of the papacy. Entonces, de manera simbólica, esa primera bestia es el papado, de Apocalipsis 13. As it gives it this power and authority, Y al medida que este dragón le da el poder y la autoridad, in order to wield that power, para poder ganar ese poder, you need an army. necesitas un ejército. So you can go from Revelation 13 verse 2 Entonces- to Daniel chapter 8 verse 12. Entonces podemos ir de Daniel 13:2 de Apocalipsis 13:2 a Daniel 8,
12. 8:12. And in Daniel 8:12, En Daniel 8:12 it speaks about a host being given to the little horn power or the papacy. habla del ejército siéndole entregado al cuerno pequeño o el papado. So what's being discussed there Entonces lo que se discute allí is that nation states come into a union or an alliance with the papal church. es que las naciones o estados llegan y forman una alianza con el papado. When they come into this alliance, Y cuando llegan a esta alianza, they take on the attributes of the papacy, ellos toman los atributos del papado, the title of the king of the north. el título del rey del norte. If you jump forward 1200 years, Entonces, si saltas unos 1260 años, you see one particular nation, verán que hay una nación en particular, the nation that's on the board there in that circle on the right hand side, la nación que está en el círculo de allá, en la esquina del círculo, France. Francia. France becomes a power that is resurrected, Francia se convierte en un poder que está siendo resucitado, but France has been there for over 1,000 years already. pero ya Francia existía por los últimos 1000 años. The resurrection of France, La resurrección de Francia, brought to view in Revelation 11, como está dicha en Apocalipsis 11, this power that comes out of the bottomless pit, este poder que sale del fondo del abismo, is the story of France becoming the king of the south. es la historia de Francia convirtiéndose en el rey del sur. And you remember the story that we gave? Y ustedes recordarán la historia que hemos dado. It's going to begin to legislate Francia comienza a pasar legislaciones against two issues or two entities, en cuanto a dos problemas o dos two entidades, institutions, dos instituciones, the monarchy and the church. el asunto de la monarquía y la iglesia. The monarchy is state, La the monarquía, church is the papacy. la monarquía es el Estado y la iglesia es el papado. So France, Francia, when it becomes the king of the south, cuando se vuelve el rey del sur, in that history, en aquella historia, it changes from its alliance with the papacy to its enemy. cambia de su alianza con el papado para ser su enemigo. Back in 496, En 1496, en 496, en leading to 508, 538, e incluso en 538, France becomes the premier country, Francia era la nación principal, or what's called the first son of the o como papacy. fue llamado, el hijo mayor del papado, el primogénito del Not papado. really a son, it's more of a husband. Pero no era tanto su hijo, era de hecho su esposo. So France takes the mantle of being the assistant or the helper of the papacy. Entonces Francia tomó ese manto, ese título de ser el ayudador del papado. In Revelation 17, verse 2, En Apocalipsis 17, verso 2, it's identified as the kings committing fornication with the whore. se identifica que los reyes cometen fornicación con la prostituta. So this is how we can see that a nation state takes the title of the king of the north along with the church. Entonces, esta es la manera en la que vemos cómo una nación o un estado puede tomar el título de rey del norte junto con la iglesia. Now you can demonstrate. Entonces, podríamos demostrar, So I've already shown that France was the king of the north as well as the papacy, ya yo he mostrado cómo Francia es el rey del norte junto con el papado. and we know that the United States takes up that role, Pero nosotros sabemos que es Estados Unidos quien toma ese papel. so that the United States takes on the title of the king of the north as much as the papacy does. Entonces, el Estados Unidos toma el título de papado, tanto como But you can Estados show Unidos toma el título de rey del norte, así como el papado. that 538 Se puede mostrar que 538 lines up with the Sunday law. se alinea con la ley dominical. You can show that in the following fashion. Y eso lo podemos mostrar de la siguiente forma. The papacy's taken down 3 enemies, El papado derrotó a 3 poderes, and 3 then it will rule enemigos, supremely. y luego reinó supremamente. In our history, En nuestra historia, it does the same el que hace lo mismo and rules es supremely. Estados Unidos y luego reina supremamente. Now,
even though this model has remained intact, Ahora, a pesar de que este modelo se ha permanecido intacto, what it looks like is different. la forma en la que eso se ve realmente es I think we're diferente. yet to work out the details of what this kingship during the Sunday period actually transpires to Yo- be, what it turns out to be. Yo pienso que todavía tenemos que trabajar mucho y entender cómo es que realmente ese reinado de los Estados Unidos será en la vida real. But in this history, Pero en la historia de when you acá, have the king of the north, este es el rey del norte. it's as much as France Podríamos decir que es Francia, É tanto quanto a França, as it is the church. como lo era la iglesia, el rey del norte. France, Francia, if you were to go to this picture work here, si vamos a este diagrama, is Revelation a estas 7. figuras, donde habla Apocalipsis 7, That's Revelation, sorry, that's Daniel 7, donde vemos a Daniel 7 and that's Daniel 8. y aquí Daniel 8, You see this beast vemos que tenemos esta bestia with 10 horns. con 10 cuernos. 3 are plucked up 10 salieron, fueron sacados at the command of the papacy. al comando de la bestia, One of those del 7 papado. is France. Uno de esos 7 es Francia, uno de esos 7 que He's queda es one of those Francia, 10. y él era uno de los 10. And those 10 horns, one of which is France, Y de esos 10 cuernos, de los cuales uno es Francia, is part of this beast or part of pagan Rome. es parte de la bestia, es parte de Roma pagana. So France is also pagan Rome. Por lo tanto, Francia también es Roma pagana. Back in this history. Volviendo aquí a esta historia, So I'll call it France 2, voy a llamarle a esto Francia 2, and here I'll call it France 1. y aquí le voy a llamar Francia 1. France 1 here La Francia 1 is this beast. era esta bestia, France 2 here y Francia 2 aquí is not the beast, ya no es la bestia, but it's one of these horns. sino uno de los cuernos. They're just different symbols. Simplemente son símbolos diferentes. So all of Europe Así que toda Europa is identified as this iron beast. es la bestia del hierro, de hierro. And we know this is the symbol of the king of the Y north. sabemos que eso es un símbolo del rey del norte. So France here, Así que la Francia aquí, along with all of pagan Rome, is the king of the north. junto con la parte con toda Roma pagana, es el rey del norte. But it's paganism. Pero es paganismo aquí. When it transfers over to this history, Cuando vamos a la transferencia de esta otra historia, and France, along with the other nations of Europe, y Francia, junto con las otras naciones de Europa, become the armies of Rome, se convierten en los ejércitos de Roma, Daniel 8, verse 12, Daniel 8:12, then it takes on this new title of King of the North entonces toma el título nuevamente de rey del norte, because its relationship now with the church is somewhat different. porque ahora su relación con la iglesia es un poco diferente. If you come down to our history, Entonces, si usan esto para nuestra historia, you'd see here verán que aquí USA los Estados Unidos, 2, que sería Estados Unidos 2, and you'd see USA 1. aquí tenemos que tener Estados Unidos etapa 1. So the United States, Entonces los Estados Unidos King of the North, es el rey del norte and it will continue to be the King of the North, although its role will be different. y seguirá siendo el rey del norte después de la ley dominical, a pesar de que el papel cambiará, será As diferente. it supports the church, Pues con su apoyo a la iglesia, and I think it's fair to say we don't know what that support will look like, y creo que no sabemos todavía cómo es que ese apoyo se verá en la vida real, but we do know pero sí sabemos this simple, childish, threefold union model that we used to teach is not correct. de que este modelo infantil que teníamos de la triple alianza que teníamos antes no es correcto. So that's a brief response to how the United States and the papacy are both the King of the North. Esa es una pequeña respuesta de cómo es que los Estados Unidos y el papado son igualmente el rey del norte. Can you draw on the board how the organization of the movement looks right now? ¿Será que nos puedes decir cómo es que es la organización del movimiento hoy en día? ¿O cómo es la estructura del movimiento?
There's Elder Tess and myself, Aquí tenemos la anciana Tess y yo, and beneath us, y debajo de nosotros there are leaders hay líderes across the world. alrededor del mundo. Below them, Y debajo de ellos, it depends on the various areas of the world, dependiendo de las diferentes áreas del mundo, there are various ministries hay diferentes ministerios and fellowships y iglesias o congregaciones. So that's a very basic overview of what the organization of the movement looks like. Esta sería la forma más simple de ver cómo funciona la organización del movimiento. There's two leaders at the top, Estos dos líderes aquí arriba, and there are leaders across the world field luego líderes en el mundo entero, who minister to the needs of local ministries and fellowships. que luego ellos ministran a los diferentes ministerios y diferentes congregaciones. This organization Esta organización is still in flux, it's still being developed. todavía se está desarrollando It's our hope that at the Bible conference this year, y nuestra esperanza que en la conferencia bíblica de este año, that there's a hope that this will be developed and formalized. esperemos que esto pueda desarrollarse más y formalizarse. I think more than the fact of what the organization looks like, Y yo creo que más allá de cómo es que la organización puede verse, cuál es la estructura, because it doesn't look significantly different than it was before. porque yo creo que no se ve muy diferente de cómo era antes, I think what's more important pero sí lo que es más importante than what it actually looks like, because it's relatively straightforward, de la imagen que pueden ver ahí, que parece tan simple, is the following. lo que importa es esto, That in the past, que en el pasado people in leadership positions las personas que estaban en posiciones were not held accountable for their behavior, de dirigencia no eran responsables del comportamiento que tuviesen. and to be honest, a number of leaders in the movement weren't actually doing their job. Y para ser honesto, había una gran cantidad de líderes en el movimiento que no estaban haciendo su trabajo. And I think the biggest culprit in all of that Y yo creo que el grande... ¿El qué? was Elder Jeff Pippinger. Ah, creo que el grande colaborador de todo eso era Because he Jeff was a Pippinger, recognized leader at the very top of this movement. porque él era el líder en la cima, 2016 en la cima, pero desde 2016 to the separation last year, hasta la separación el año pasado, it's pretty evident era muy evidente for those people who have paid attention para aquellas personas que tal vez estaban prestando atención that he wasn't doing his job as the leader of this de movement. que él no estaba haciendo su trabajo como líder del movimiento. And his dereliction of duty Y ese rechazo de hacer su deber permeated through the ranks of the movement. se permeó en los diferentes lugares del movimiento. So leaders underneath him Entonces los líderes que estaban debajo de él ended up not doing their work properly. tampoco hacían su trabajo apropiadamente. And another issue Y otro problema was that there were people who styled their leadership according to his role model, eran que las personas or the role estaban, model that he had set them. ellos estaban copiando el estilo de liderazgo que Jeff presentaba. And that proved to be a hindrance to the work. Y eso probó ser un impedimento para la obra. So I think it's not so much what the organization looks like, Así que no creo que sea tanto el problema de cómo es que funciona la organización, more Pero is sí. how effective is it. es cuán efectiva es la organización. And it's our hope Y es nuestra esperanza that we bring a different, a more healthy culture into this movement que podamos than traer has existed before. una cultura mejor y más saludable de cómo funciona el movimiento. I guess time will tell whether or not we succeed or fail. Así que el tiempo dirá si lo lograremos o no lo lograremos. Since we don't have a Sunday law,
como like ya, we imagined, la pregunta es, como ya no tenemos una ley dominical, mais uma lei dominical como nós imaginávamos. so we won't have persecution as Sabbath keepers entonces ya no tendremos persecución como guardadores del sábado in the way we imagined. en la manera en que imaginamos. Do we need to go to the country? ¿Será que tenemos que irnos al campo? Devemos nos mudar para El campo. o campo. I think country living Yo creo que el asunto de vivir en el is campo a much bigger subject than Sabbath es persecution. un asunto mucho más grande que simplemente la persecución del sábado. There are many good reasons to move to the country. Hay muchas buenas razones por las cuales deberíamos movernos al campo. Personal safety is just one of them. Y la seguridad personal es solamente una de ellas. I think earlier there was a question about martyrdom. Creo que antes habíamos hablado de la pregunta del martirio, de los mártires. Whilst there may not be widespread martyrdom, A pesar de que tal vez no haya tal vez la misma cantidad de martirios que esperábamos, there will be civil unrest in the cities. sí van a haber revueltas en las ciudades, sí habrán disturbios. And it's easy to get caught up in that violence. Y es fácil encontrarnos atrapados en una de esas manifestaciones de Plus, violencia. crime is more prevalent in the cities than it is in the country. Y el crimen es más prevaleciente en las ciudades que en el campo. So even if we're not persecuted as Sabbath keepers, Entonces, a pesar de que no seamos perseguidos como guardadores del sábado, country living is still a good idea. el campo, el vivir en el campo es todavía una buena idea, We're able to do that. siempre y cuando podamos hacerlo. What does it mean that we are going against the writings of Ellen White? ¿Qué, So why do we use her writings? qué significa que estamos nosotros en contra de los escritos de la hermana White? ¿Por qué usamos sus escritos entonces? Por que nós usamos os escritos dela? So last time I checked, La última vez que revisé, I say this in a facetious fashion, in a rude fashion. lo voy a decir de una manera ruda, We follow Moses. nosotros seguimos a Moisés. We're required to keep the Ten Commandments. He wrote them. Nosotros tenemos que obedecer los 10 mandamientos. Él los escribió. Oh, Dios. He wrote those books. O sea, él escribió los libros. And yet, how much of his writings do we follow? Pero ¿cuánto de los escritos de Moisés nosotros seguimos? There's large portions of his writings that we just ignore totally. Hay grandísimas porciones de los escritos de Moisés que nosotros ignoramos totalmente. The one that's in vogue at the moment is Deuteronomy 22, verse 5. El que ahorita es famoso es el asunto de Deuteronomio 22:5, But there are many, many others. pero hay muchísimos otros. So why do we use his writings? Entonces, ¿por qué usamos sus escritos? Because we're sensible. Porque somos We sensibles. approach his work Nosotros abordamos la obra de Moisés in an intelligent, pragmatic de fashion. una manera inteligente y pragmática. And we should do the same with Ellen Y White. tenemos que hacer lo mismo con la hermana White. People are misunderstanding Las personas no han entendido bien if they think that I'm saying we should not follow Ellen White. si ellos creen que yo estoy diciendo que no tenemos que seguir a la hermana White. We spent, I think, one class this morning, Y creo que pasamos por lo mínimo una clase esta mañana all of this board work, solamente hablando de esta parte which aquí, was Ellen White's writings, que era algo basado en un escrito de la hermana White, to prove that we're required to follow her. probando de que nosotros tenemos que seguir a la hermana White. It's just that we're not following her properly. El problema es que nosotros no sabemos seguirla apropiadamente. That's the problem. Ese es el problema. We need to go to her writings Ten- and read them intelligently. Tenemos que ir a sus escritos y leerlos inteligentemente. There's nobody No hay nadie who goes to her writings and accepts and follows everything that she says. que pueda ir a sus escritos y de hecho obedecer y seguir todo lo que ella dice. Segue tudo e segue tudo que ela escreve. She says Ella dice there are people who go crazy taking too many pictures. de que hay personas que son locas y toman demasiadas fotos. It's a form of idolatry, she Es una says. forma de idolatría, ella dice. And I'm pretty sure, Y estoy seguro someone in this room who's the least social media savvy, Estoy seguro de que la persona en este lugar que sea el menos entretenido con las redes has got sociales, an order of magnitude more pictures than she ever had. estoy seguro que esa persona tendría muchas más fotos que las que la hermana Guaya ha She tenido. may have had 15, 20 pictures in her
lounge or sitting room, Tal vez ella tendría unas 10, 15 fotos en su cuarto o en su sala. she would have said, if you have 100, it's idolatry. Y ella diría, si llegas a tener como 100, ya estás en idolatría. Isso é idolatria. Check how many pictures you have on your phone. Revisen entonces cuántas fotos tienes en tu teléfono. Some people may have taken 100 just at this camp Tal meeting. vez personas tomaron 100 fotos solamente en este campestre. Só nesse acampal. We just ignore many, many things that she says. Así que nosotros ignoramos muchísimas cosas que ella dice. We shouldn't have bicycles. No deberíamos tener bicicletas, por ejemplo. You know, there's so many things that we just don't follow from her writing. Hay demasiadas cosas que nosotros no seguimos de sus escritos. If you just look at the agricultural system you have at this school, Si ustedes miran al sistema de agriculturas que tenemos aquí en la escuela, it's in clear opposition to God's word. está en oposición directa a la palabra de Dios. All this mixed agriculture, Toda esta agricultura mezclada it's sin, es pecado, according to the works of Moses. de acuerdo con lo que dice Moisés, Trabalhos de Moisés. But nobody listens. pero parece que a nadie le importa. So there's no indication, especially from me, that we should go against her writings. Así que no creo, yo no tengo ninguna indicación de que nosotros estamos en contra de sus escritos, We should just follow them carefully. solamente que los seguimos de manera cuidadosa. Forma cuidadosa. Should we participate in labor unions, ¿Será que debe- protests and marches? Ok, ¿será que deberíamos participar en sindicatos, en protestas y movimientos civiles? I think there are three, or at least two separate issues. Así que creo que aquí hay dos problemas separados. Problemas separados ou três. Perhaps this is more of a personal response than anything else. Tal vez es simplemente una respuesta personal más que nada. Mais pessoal que outra coisa. I'm not persuaded that political activists are the way we should announce ourselves on the world scene. Yo no creo que el activismo político sea la manera en que tenemos que exhibirnos a nosotros mismos al mundo. A forma ativista de representar governos é a forma que nós deveríamos ser vistos. E nos mostrar para o mundo. If we're going to protest and we're going to march, Si nosotros vamos a una protesta o vamos a una marcha, Vamos manchar. who are we standing shoulder to shoulder with? nosotros vamos a estar de lado a lado con quién. Who are our comrades in arms? ¿Quiénes son nuestros compañeros de batalla? I don't think that's what we should be doing. Yo no creo que eso sea lo que deberíamos estar haciendo. E nós devemos estar fazendo. There's going to come a time Llegará un tiempo where we are certain that we're going to be thrust into the limelight, Que nós vamos ser donde confiados sabemos que tenemos que linha de luz. tendremos que confiar por la línea de luz, attention will be turned to us. donde mucha atención va a ser colocada sobre And nosotros. Ok, la Whether or not we atención protest or march, va a ser which I colocada sobre doubt, nosotros. No creo que es porque vamos a estar marchando o protestando, we certainly will be brought into the political arena. pero con toda seguridad nosotros vamos a ser llevados al área política Arena política. de la discusión. And I don't think we're sure about what that will actually look like Pero in the future, No estoy seguro de realmente cómo es que eso realmente se ve cuando lleguemos ahí, except that it will happen. pero con toda certeza llegará. So when it comes to labor unions, Entonces, cuando hablamos de sindicatos, there are some fields of employment that require you to be part of a hay union. algunos trabajos que requieren que pertenezcas a un sindicato. You don't have a choice if you want to join that profession. No vas a tener ninguna opción si quieres trabajar ahí. Some of those issues are related to protecting your income. Algunos de esos sindicatos tienen más que ver con la protección de tu salario. Others are designed to protect the safety of the public. Otros están diseñados para proteger la seguridad del público. So for instance, you can't be an electrician without joining a union. Entonces, por ejemplo, tú no podrías ser un electricista si no te unes al sindicato de electricistas. You okay? So, who might- Exchange it with the other one. Thank you. So, for instance, an electrician has to join a union. Por ejemplo, un electricista tiene que ser parte del sindicato. It's designed to ensure that if someone does electrical work for you,
they're of a certain competency. Y ese es el certificado que dice que tú tienes cierta competencia para estar allí. I think we need to be careful how we go back into Ellen White's writings where she talks about labor unions. Por lo tanto, creo que tenemos que tener cuidado cuando leemos a la hermana Waiko y habla de los sindicatos. Escritos que ela, eu acho que o que ela escreve sobre os sindicatos. The dynamic in which she places their efforts often is not the same that we're confronted with today. Tenemos que ver cuál era el esfuerzo y el énfasis que ella le estaba colocando a lo que decía. Es diferente a lo que a veces nos confrontamos hoy. So, as I say, there are certain professions where you have to join a union. Por lo tanto, hay ciertas profesiones en las cuales se requiere que seas parte de un sindicato. I don't think we should avoid those professions just because they're union Por lo based. tanto, no creo que tengamos que evitar tener ciertos trabajos simplemente porque hay ciertos sindicatos que están The ligados a fact eso. that they're used to support and help workers, El hecho de que esos sindicatos apoyen a los trabajadores, I think is a valid and a noble work. creo que es un trabajo válido y hasta noble. Labor unions, Los or just sindicatos, unions, Os sindicatos they're not the evil, corrupt organizations as they're portrayed. los sindicatos no son esas organizaciones diabólicas que a veces parece que la gente Some dice. have a valid purpose. Algunos tienen un propósito Protesting and marches, válido. Luego, las protestas y las marchas, I don't think it's the way that we should be giving the third angel's message. no creo que es la manera en la que tenemos que dar el mensaje del tercer ángel. uma mensagem do terceiro ano. 2001 is a waymark. En 2001, es un hito. Do we still hold to the previous understanding? ¿Será que todavía creemos en la comprensión previa? Entendimento que tínhamos antes. Judgment of the living, arrival of the second angel, harbinger. Con el asunto de la llegada del primero o tercer ángel y el asunto del precursor, el juicio de los vivos. O julgamento dos vivos e a chegada do segundo anjo. Got them all? And harbinger. E o Precursor. Arrival of the second angel, yes. Entonces, sí es la llevada del segundo ángel. The judgment of the living, En cuanto al juicio de los vivos, technically no. de manera técnica no es el inicio del juicio de los And the vivos, harbinger, pero respecto al precursor, I don't think that was the original understanding. no creo que esa sea el entendimiento original. That's a recent explanation. Es simplemente una explicación. So yes to reciente. that. Así que le digo sí al asunto del If a precursor. person wants to explore more of this, Si hay alguien que quiere explorar más el asunto del 11 de it's vow number septiembre, 21, vow number 24. que están en los votos 21 y 24, Go to your 21, 24. Go to your baptismal class teacher and ask them to explain it to you. vayan al profesor de bautismo y pregúntenles esos dos votos. We have a number of studies on this. Tenemos algún número de estudios respecto a esto. Australia, En Australia, I think October en octubre, 2019. me parece, 2019, Might be November. tal vez noviembre, So one-off Sabbath study. es un estudio del sábado. And then December Pero luego en diciembre 2019, del 2019, Germany. en Alemania, We took a number of presentations to address these issues. usamos varias presentaciones para explicar ese asunto. So there's quite a lot of information in the public domain on this Así subject. que ya hay suficiente información en el dominio público sobre esa pregunta. If the door closed for the foolish priest on November the 9th last year, how can they still be saved? Si la puerta se cerró para los sacerdotes falsos el 9 de noviembre, ¿cómo pueden ser salvos? Todavía, ¿cómo es que van a ser salvos todavía? Como é que eles podem ser salvos? I think it depends who the foolish priests are. Así que creo que eso depende de quiénes esos sacerdotes falsos. If they're us or if they're FFA. Si estamos hablando de nosotros o del So futuro if para they're América. us, Si estamos hablando de nosotros, we can't be saved. ¿será que podemos? There's no hope for any of us. No hay ninguna esperanza para ninguno de nosotros. That's the model that they have. Ese es el modelo que o sea, The person is referring to them. si la persona está preguntando en perspectiva nuestra, The door closed for the foolish si la priest. puerta se cerró para los sacerdotes falsos, sería el futuro para América, The door closing el cierre de esa puerta is not a close of probation. no es un cierre del tiempo de gracia,
and there's still opportunity for them to repent. y existe oportunidad para que ellos se arrepientan. Becomes difficult, Será difícil, especially for the leaders. especialmente para los líderes. The reason it becomes difficult is because they become prideful. Y la razón por que se hace más difícil para los líderes es porque se llenan de orgullo. Pero según Futuro para América, el cierre de la gracia, que fue para nosotros, nosotros nos hemos perdido. Pero se va a hacer muy difícil para las personas que están del otro lado arrepentirse. The closed door Así que el cierre de esa puerta is not Michael standing up for them. no fue Miguel levantándose. We haven't even reached the great test. Ni siquiera hemos llegado a la gran prueba. Daniel 11 verse 41. O sea, Daniel 11:41. So there's still an opportunity for them to repent and be saved. Así que todavía hay oportunidad para ellos arrepentirse y ser salvos. And if any of them are listening, Y si alguno de ellos está escuchando, we would urge them. nosotros les urgimos. ¿Urgir? No sé. We would implore them to stop their foolishness and come back Les imploramos que dejen lo que están haciendo y vuelvan. and listen to the truth as it is in Christ Jesus. Y que escuchen a la verdad tal cual es en Cristo. So we're over time now, Entonces ya se nos acabó el tiempo and we got through probably about half of our questions. y creo que conseguimos hacer por lo mínimo la mitad de las preguntas. No, probably about 70% actually. Tal vez hasta el 70% de ellas. So I'm sorry if we didn't answer your questions, Así que me disculpo si no contestamos todas. but I hope the responses were profitable for you. Espero que las respuestas hayan sido de provecho para ustedes. Should we pray? ¿Oramos? Heavenly Father, we thank you for your goodness, your watch care. Querido Padre Celestial, te agradecemos por tu cuidado, por tu misericordia, tu bondad. We pray that you would be with us. Te pido que seas con nosotros. We'd ask for traveling mercies for those people who are on their way home, Te pedimos que cuides a todas aquellas personas que están volviendo a sus casas ahora. for those who remain. Y para los que quedamos, We ask for continual blessing at this camp. te pido que continúes bendiciéndolos en este campestre. Pray in Jesus' name. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén.